cuando hablamos de lo que ha sido Chile, todos los que estamos en esta sala creo que vamos a estar muy claros respecto del tremendo progreso que hemos tenido como país en los últimos 25 años. Si miramos la cifra de cómo ha evolucionado nuestro ingreso per cápita, creo que todos vamos a coincidir en que esta ha sido una historia muy exitosa en materia de crecimiento económico, en materia de desarrollo de nuestro país. Un país que estábamos incluso por debajo de lo que era el ingreso per cápita en Latinoamérica a comienzos de los años 90, que hoy día está muy por sobre lo que es el ingreso promedio de Latinoamérica y ciertamente nos pone en una posición muy expectante respecto a lo que es el futuro de nuestro país. Y este ha sido, sin lugar a dudas, que un tremendo éxito. Y ha estado construido sobre la base de factores que creo que para todos los inversionistas que están sentados en esta mesa son fundamentales. Y factores sobre los cuales creo que vamos a seguir fortaleciendo y que vamos a seguir trabajando. Déjenme darles algunos. El ambiente macroeconómico, Chile destaca en materia de ambiente macroeconómico. Un ambiente macroeconómico con una economía estable, con una economía que tiene todos los instrumentos necesarios para estabilizar el ciclo económico en nuestro país. Y esto creo que es particularmente importante a la luz de lo que son las discusiones internacionales. Cuando uno mira la discusión en Europa, cuando uno mira la discusión de países que han tenido y han enfrentado situaciones fiscales complejas, creo que es importante resaltar nuevamente lo que ha sido la construcción de, por ejemplo, una estabilidad fiscal muy clara en nuestro país. El nuestro es un país que en términos netos no tiene deuda pública. Y sin embargo es un país que sigue comprometido y muy comprometido con el de establecer y el mantener una política fiscal basada en un principio de equilibrios estructurales, que implica que los gastos son financiados con ingresos permanentes, no con deuda, sino que con ingresos permanentes. Y ustedes saben muy bien lo difícil que son las discusiones en materia, por ejemplo, tributaria. Y sin embargo lo anterior, creo que el caso de muchos países europeos, incluso el caso de Estados Unidos, muestra muy claramente lo difícil que es llevar estas discusiones. Pero creo que también ahí hay una muestra muy clara de nuestro compromiso con la estabilidad macroeconómica, con la estabilidad fiscal. El hecho de comprometer aumentos en gastos con ingresos permanentes. Porque creo que nuevamente apunta decididamente en la línea de mantener uno de los grandes activos que tiene nuestro país. Y que además tiene una repercusión muy grande en lo que son los mercados financieros. Si aquellos países en los cuales la deuda pública es más alta, son países que enfrentan tasas de interés más altas y por lo tanto eso se transmite a toda la cadena de financiamiento. Somos también un país que en términos monetarios tenemos un Banco Central autónomo, un Banco Central independiente que implementa políticas independientes y que creo que en los últimos 15 años nos ha permitido tener una política monetaria muy flexible que le permite al país también ajustarse frente a cambio en condiciones externas. El nuestro es un país donde el tipo de cambio puede fluctuar de manera importante, puede aumentar de manera importante y no generar problemas, por ejemplo, en las hojas de balance de las empresas, que han sido también parte muy importante de la generación de estudios de caso para los analistas y para los investigadores. Cada vez que el tipo de cambio se movía en Latinoamérica anteriormente, eso llevaba a muchas empresas a tener problemas de descalce y sin lugar a dudas generar problemas financieros muy importantes. El nuestro es un país donde el tipo de cambio fluctúa y eso nos permite tener mayor competitividad en los casos que se requieren. Y creo que el tipo de cambio hoy día lo ha demostrado ser también un elemento que es importante en la recuperación de nuestra economía. Y es también importante hacia adelante porque creo que, dado lo que van a ser probablemente los desarrollos en los mercados internacionales, con economías desarrolladas en algún momento recuperándose, volviendo a la normalidad en términos de lo que son las tasas de interés, también tener este marco de política económica es muy importante. Y además una economía con unas cuentas externas cerradas y que por lo tanto también da mucha seguridad a los inversionistas extranjeros. Y eso creo que de alguna u otra forma se refleja en lo que es el riesgo país. Las emisiones de bonos recientes han sido colocadas con spread que han sido récord y eso también se transmite a la cadena de financiamiento de las empresas y por lo tanto también le permite a las empresas contar con acceso a financiamiento en buenas condiciones. También esto se ha trasladado en lo que es la atracción de inversión extranjera. Nuestro país el año pasado incrementó en un 14% la inversión extranjera en nuestro país, mientras el contexto latinoamericano era de una caída muy significativa en la inversión extranjera. Y acá quiero
señalar un compromiso, voy a hablar al final de la presentación si es que tengo el tiempo suficiente, no me quiero pasar mucho del tiempo para no echar a perder la parte del diálogo, en que nosotros como gobierno tenemos un tremendo compromiso con la atracción de inversión extranjera. La inversión extranjera, sin lugar a dudas, es un motor de crecimiento muy significativo para cualquier economía, particularmente para una economía como la nuestra. Una economía abierta al comercio internacional, una economía que tiene acuerdos de libre comercio con el 85% de lo que se produce en el mundo. Es una oportunidad para nuestro país. Es una oportunidad también de transferencia de conocimiento, de generación de nuevos sectores productivos en nuestra economía. Hasta hace algunas semanas atrás estuve en Estados Unidos discutiendo, conversando con distintos potenciales inversionistas para nuestro país en áreas que hoy día nos permitirían complementar nuestra matriz productiva, que nos permitirían generar nuevos sectores en nuestra economía, que nos permitirían agregar valor a lo que hacemos en nuestro país. Así que acá también el reafirmar el compromiso con la inversión extranjera en nuestro país y el señalar que precisamente esta inversión extranjera ha sido construida sobre la base de estas fortalezas que tiene nuestra economía. La nuestra es una economía con instituciones serias, con instituciones de largo plazo, con un compromiso de generación de institucionalidad seria. El nuestro no es un país que no enfrente dificultades, pero cuando enfrentamos dificultades, creo que un sello distintivo de nuestro país, una característica que nos ha hecho muy especiales en la visión de los inversionistas extranjeros, es que solucionamos esos problemas con una visión país, con una visión de largo plazo, con una visión institucional. Y creo que ahí está una de las tremendas fortalezas de nuestro país, es también el reflejo de lo que vemos en materia de inversión extranjera. Ahora, el nuestro es un país que tiene que seguir creciendo. El nuestro es un país que tiene que seguir generando oportunidades. El nuestro es un país que tiene que seguir generando empleos de calidad, que tiene que generar más inversión, que tiene que generar más y mejor inversión. Que cuando miramos nuestra matriz productiva hemos sido capaces de construir sobre la base de lo que son nuestros recursos naturales. Pero esa estrategia, sin lugar a dudas, que tiene un límite. Lo hemos hecho muy bien en esos sectores, nos hemos transformado en punta en esos sectores. Ahora, lo que tenemos que hacer es no olvidarnos de lo que son nuestros recursos naturales, sino que construir sobre esa fortaleza y lograr diversificar, ampliar nuestra matriz productiva. En definitiva, seguir teniendo ganancias en productividad. Cuando hablamos de productividad, hablamos de distintas dimensiones. Yo me voy a enfocar en una de las dimensiones que estamos implementando políticas en nuestro gobierno, en la dimensión de productividad. Pero cuando hablamos de productividad no hablamos de una sola dimensión. No hablamos solamente de la simplificación de trámites, de la disminución de costos de transacción, que sin lugar a dudas son muy importantes y nosotros tenemos una agenda trabajando en esa dimensión. Todo aquello que nos permita agilizar las inversiones, que nos permita reducir barreras para la materialización de inversiones es tremendamente relevante, es sin lugar a dudas que incrementa la inversión e incrementa el producto potencial de nuestro país, la productividad de nuestro país. Pero no es solo una la dimensión, es sin lugar a dudas importante, pero no es la única. Cuando hablamos de productividad también hablamos de acceso al financiamiento, también hablamos de incrementar la productividad de pequeñas y medianas empresas. Cuando miramos los diferenciales de productividad de nuestras pequeñas y medianas empresas con las empresas grandes, son muy significativos. La productividad de una empresa pequeña en Chile es un cuarto de la productividad de una empresa grande. En los países desarrollados, esta relación de productividad va entre un 60 y un 70%. Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío, y ahí tenemos un desafío en materia de financiamiento, tenemos un desafío en materia de gestión. Y aquí quiero mencionar una colaboración que nosotros recibimos por parte del gobierno estadounidense en materia de apoyo a la gestión de pequeñas empresas. Nosotros este año vamos a lanzar los centros de desarrollo de negocios, que son centros básicamente que parten de una experiencia que copiamos de Estados Unidos, que son centros que van a ayudarle a los pequeños empresarios a desarrollar sus negocios, a hablar de planes de negocio, a hablar de los flujos de caja, a hablar de la comercialización, de la logística, del marketing. Creo que ahí tenemos un camino muy importante que recorrer en materia de productividad, de darles a esas empresas
instrumentos para hablar de gestión, instrumentos para hablar de planes de negocio que les permitan mejorar sus condiciones, que les permitan también invertir. Porque cuando hablamos de pequeñas empresas, cuando hablamos de una empresa que entiende su negocio, que tiene su plan de negocio, que tiene su flujo de caja, que puede acceder a mejores condiciones de financiamiento, hablamos potencialmente de una empresa que puede también agregar tecnología a su proceso productivo. Y si agrega tecnología a su proceso productivo, puede aumentar su productividad y puede transformarse en un proveedor de empresas grandes con otras condiciones, con mejores condiciones, y de esa forma aportar también al crecimiento de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de productividad, hablamos de múltiples dimensiones en las cuales tenemos que ir avanzando. Capacitación, sin lugar a dudas, una de ellas. Y por eso creemos que no existe una bala de plata para mejorar la productividad. Y ese trabajo tenemos que hacerlo mancomunadamente con el sector privado, porque es precisamente el sector privado el que entiende cuáles son aquellas dimensiones en las cuales tenemos que ir aplicando distintos instrumentos para poder ir mejorando. Y sin lugar a dudas que en ese proceso vamos a fortalecer el capital humano como un factor generador de condiciones de crecimiento para nuestro país. Es en esa dimensión donde creemos que hablar de una economía basada en el conocimiento es lo que tenemos que avanzar. Y de nuevo, aquí hay un continuo de conocimiento, si no se trata solamente de estar en la punta del conocimiento, se trata también de establecer conocimiento en sectores que hoy día están alejados de, por ejemplo, buenas prácticas en materia de gestión que les permitan incrementar su productividad. Y para recordar en algo mi pasado académico, este gráfico lo que muestra es la relación que existe entre la complejidad económica, o sea, qué tan compleja es la matriz productiva de un país, y el ingreso per cápita. Y sin lugar a dudas, que sin tratar de establecer una relación de causa entre una y otra, lo cierto es que existe una correlación. Los países que alcanzan mayores niveles de desarrollo son países que se complejizan en términos de los bienes y servicios que producen. Eso es alguna constatación empírica. Y el nuestro es un país que en términos de complejidad económica es baja. Somos un país que ha avanzado significativamente, pero que en términos de complejidad económica tenemos una matriz que está básicamente concentrada en algunos productos. Y el hecho de que seamos un país exportador de recursos naturales no significa que no podamos ser un país en donde las exportaciones también tengan un fuerte componente de bienes no primarios. Este gráfico con lo que muestra es países como Chile son fuertes en recursos naturales, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, que incluso en el caso de Noruega tiene intensidad de materias primas, de exportaciones de materias primas, de bienes primarios mucho más fuerte que la nuestra. Y sin embargo son países que han logrado avanzar de manera decidida también en la exportación de bienes no primarios. Entonces aquí hay una bonita conclusión. Los recursos naturales no son una maldición, son una bendición. Pero tenemos que ser capaces de pasar de los recursos naturales a también la exportación de bienes no primarios, no renunciando a nuestros recursos naturales, sino que estableciendo conexiones entre estas características que tiene nuestra economía y estos otros sectores. Y eso es lo que creemos que tenemos que hacer, generar una diversificación que sea inteligente, una diversificación que no implica a un burócrata en alguna oficina pública decidiendo en qué sectores producir. Eso creo que no sería nada más alejado que el espíritu que tenemos en nuestra agenda, sino que estableciendo encadenamientos productivos, estableciendo generación de sectores que estén relacionados con nuestras fortalezas, con lo que los economistas llamamos nuestras ventajas comparativas, pero también entendiendo de que mucho de este proceso es dinámico y que las ventajas comparativas muchas veces tienen una dimensión dinámica y no solo estática. Y ese es el desafío que tenemos. Este gráfico lo muestra mucho el ministro Pacheco y a mí me encanta y se lo copié. Porque muestra la radiación solar en el mundo. Y ustedes van a ver que la radiación solar en Chile es la más alta del mundo. Y en términos de superficie, es la mayor superficie con la más alta radiación en el mundo. Y la tecnología que nosotros estamos utilizando es tecnología que ha estado construida en esta zona. Y hemos logrado atraerla a nuestro país y eso ha sido un tremendo éxito. Y ha sido fantástico. Pero los científicos, ¿qué nos dicen? Bueno, con esta radiación solar más vale que comencemos a investigar, que comencemos a generar esos conocimientos
entre lo público, con el público generando los aportes necesarios para que los privados puedan investigar estas condiciones y establecer las tecnologías necesarias para sacar el máximo provecho de esa radiación solar. Y eso no es elegir un sector de la economía. Eso es decir, nosotros ya tenemos inversiones en este sector. Tenemos condiciones. Lo que necesitamos entonces es generar esos instrumentos que nos permitan sacar el máximo provecho de estas condiciones naturales. Porque detrás de esto hay conocimiento. Alguien me decía de que muchas de las plantas que hoy día están siendo instaladas en nuestro país tienen un alto componente de trabajadores extranjeros. ¿Por qué? Porque no existe el conocimiento nacionalmente. Y eso implica capacitación. Si nosotros queremos que este sea un sector de generación de conocimiento, también de inversión, necesitamos generar capacitación en estos sectores. Y como sabemos que la capacitación tiene un componente público, porque no toda la capacitación, y este es el típico problema que enfrentan las empresas, no toda la capacitación es apropiable desde el punto de vista privado, tenemos que generar instrumentos que nos permitan potenciarla. Más conocimiento, más capacidad también de capital humano específico en esta área. Nosotros tenemos un tremendo intercambio en materia de estudiantes al extranjero. Nuestros estudiantes al extranjero también pueden estar estudiando estas materias, de forma tal de que después esto se transforme, nosotros nos transformemos como país en una plataforma de generación también de conocimiento en materia de energía solar. Y por eso firmamos un acuerdo y vamos a tener un centro de energía solar, de estudio de energía solar con el Instituto Fraunhofer. La Corfo lo firmó, tenemos ahí el desarrollo, vamos a estar trabajando en esto. Y esto podemos hacerlo en múltiples sectores de nuestra economía. Chile es un país exportador de cobre, podríamos ser un país exportador de minería. Y creo que ya hemos comenzado a avanzar. Pero eso implica el seguir trabajando en los programas y potenciar los programas que tenemos en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Desafío 1, educación y habilidades. Y cuando hablamos de educación, yo creo que hablar de una reforma educacional es sin lugar a dudas parte importante del MEX. Cuando Chile ve los desafíos que tiene hacia adelante, cuando como país vemos los desafíos que tenemos adelante, yo creo que todos los que estamos en esta sala vamos a coincidir en que el capital humano tiene que ser mayor en nuestro país, que tiene que ser un motor del desarrollo de nuestro país, que tiene que ser que tiene que generar la capacidad para desarrollar nuevos sectores, nuevos valores agregados, más productividad en nuestro país. La educación es fundamental. Y por eso creo yo que el plantear como reforma principal del gobierno una reforma educacional que entregue calidad a los distintos segmentos de nuestra población es completamente necesario para cuando hablamos de crecimiento. Una reforma educacional es completamente consistente. Además, es una condición necesaria para el crecimiento de largo plazo de nuestro país. Si no tenemos mayor nivel de educación, no vamos a ser capaces de generar más crecimiento en el mediano y el largo plazo en nuestro país. Es una condición necesaria. Y además, es relevante desde el punto de vista de la utilización de todos nuestros talentos en el país. ¿Qué es lo que muestran las investigaciones en Estados Unidos? Que fue precisamente cuando se logró una mayor inclusión social que se generaron fuertes ganancias en materia de productividad. Cuando ustedes miran las estadísticas para la productividad de abogados y médicos en Estados Unidos, es precisamente cuando se incluyen a más mujeres, a más médicos y abogados de otras razas en Estados Unidos, que cuando se producen ganancias de importante productividad. Y eso también es parte del desafío que tenemos como país, el lograr utilizar todo el talento que tenemos en nuestro país, en regiones de distintos grupos y segmentos económicos en nuestro país. Y es también un compromiso con el emprendimiento. Yo no voy a hablar tanto de emprendimiento en esta presentación, pero cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de los desafíos en materia de emprendimiento, yo creo que el emprendimiento es fundamental para el crecimiento del país. La generación de nuevos empresarios es fundamental para la generación de más crecimiento y productividad. Pero para eso tenemos que aprovechar todo nuestro talento. Para eso tenemos que hacer que un chico con una buena idea en Punta Arenas o en Coyhaique, que sea básicamente su esfuerzo, la creatividad, lo bueno de su idea, el determinante de que también le va en su proyecto. Y que no sea el colegio, que no sea la región donde está ubicado o el ingreso de su familia. Y eso sin lugar a dudas que es fundamental también para fortalecer al mercado como asignador de recursos. Aquellos que creemos que el mercado es el principal asignador de recursos en una economía, creemos fuertemente que para que eso
para que el mercado efectivamente genere mayores condiciones de bienestar, tenemos que ser capaces de generar más oportunidades para todos. Tenemos que, sin lugar a dudas, generar mejores condiciones de competencia, más competencia. Aquellos que creen en el mercado creen fuertemente en la libre competencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y ahí tenemos también una ley que mandamos al Congreso para fortalecer la libre competencia en nuestro país. Tenemos que también ser capaces de generar nuevos subsectores productivos y nuevos encadenamientos productivos. Tenemos mucho espacio que hacer en esto, en materia de minería. Nosotros como gobierno nos hemos comprometido con el que fue un desafío que nos lanzó una comisión transversal, público-privada, en materia de minería. Generar proveedores de la minería en un sector que exporte 15.000 millones de dólares al año. Ese es el desafío a 15 años. Y eso nos permitiría transformarnos en un país exportador de minería. Si somos capaces de exportar el equivalente a 15.000 millones de dólares en servicios de la minería, en productos de la minería, sin lugar a dudas que generaríamos un nuevo sector en nuestra economía, con mucho conocimiento, con mucho valor agregado. Y también con la construcción de ese desafío implica atraer inversión extranjera a nuestro país. Porque los desafíos que tenemos, por ejemplo, en materia de minería, en el Teniente, por nombrarles un desafío que está en una empresa estatal, un nuevo nivel a 1.000 metros por debajo del nivel del mar, implica una construcción en términos de conocimiento, de tecnología, de robótica, de tecnología de sensores, fundamental. Me voy a saltar esto, me voy a saltar esto otro. Ahora, quiero terminar hablando en esta presentación de la institucionalidad de inversión extranjera. La inversión extranjera juega un rol fundamental en el crecimiento del país y nosotros como gobierno la vamos a seguir fomentando, la vamos a seguir acrecentando. Hemos generado una nueva institucionalidad que tiene como norte establecer estrategias, una estrategia de largo plazo en nuestro país en materia de inversión extranjera, que efectivamente nos dé los elementos básicos para poder planificar. Los desafíos que hoy día tenemos como país son un desafío de pensar en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Hoy día no podemos estar pensando en los próximos 2 o 3 años. Si hacemos eso vamos a cometer un tremendo error y no vamos a tener éxito en nuestra estrategia de generar más productividad y más crecimiento en nuestro país. Estas agendas tienen que ser agendas de largo plazo, con ciertamente acciones de corto plazo. Acá no se trata de establecer responsabilidad en el futuro, sino comenzar hoy día con acciones concretas, pero con una mirada de largo plazo, con una mirada país. Y la inversión extranjera es algo que yo creo que a todos en nuestra sociedad nos reúne y nos hace y nos integra. Así que vamos a tener esta agenda, vamos a tener una estrategia para atraer más y mejor inversión extranjera a nuestro país. Vamos a contar con los recursos, porque cuando uno define una estrategia, uno puede definir los recursos. También el planificar, y ustedes lo saben mejor que yo, cuando ustedes realizan planes estratégicos en su empresa, asignan recursos. Pero para asignar recursos ustedes necesitan tener una estrategia. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo. Hasta ahora habíamos estado sin una estrategia. Vamos a tener una estrategia clara y de forma tal de generar los recursos necesarios para implementarla. Vamos a tener un comité de ministros que va a estar a cargo de entregar esta estrategia al presidente de la República. Vamos a tener una agencia de promoción de inversión extranjera que va a tener a su vez un consejo asesor público-privado para poder atraer inversiones. Y queremos tener el concepto de ventanilla única, un concepto donde un inversionista que quiere invertir en un país pueda tener una persona, una organización a la cual dirigirse, que a su vez coordine la conexión con el resto de las instituciones con las cuales un inversionista extranjero tiene que lidiar. Ese concepto de simplificar el trámite para atraer a los inversionistas extranjeros. Y sin lugar a dudas que hemos reconocido en la ley todos los derechos que tienen nuestros inversionistas extranjeros. Nosotros somos un país que ha construido una integración no solo sobre la base del comercio, sino también una integración en materia de inversiones. Y por eso somos un país que no discrimina al inversionista extranjero. Por eso somos un país que establece clara regulación e institucionalidad para la inversión extranjera en nuestro país. Esa es la forma. Y eso es lo que nos ha llevado a que la inversión extranjera en nuestro país haya seguido creciendo. El compromiso como país en la institucionalidad, la estabilidad económica que hemos tenido como país, la estabilidad institucional que hemos tenido como país y sin lugar a dudas que vamos a perseverar en estas condiciones porque creemos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
Ahora, algunos comerciales respecto a algunas políticas que hemos estado implementando. Tenemos un fondo de inversiones estratégicas hoy día, que lo que hace es precisamente generar instrumentos que nos permitan desarrollar más y mejor inversión en nuestro país y más inversión extranjera en nuestro país. Muchas veces desde el punto de vista del inversionista extranjero, la necesidad, la brecha que existe para poder tomar la decisión de invertir en un país es el capital humano, especializado o capacitación. Tenemos hoy día los instrumentos que nos permitan cerrar esas brechas, generar las condiciones necesarias para más inversión extranjera. Muchas veces la brecha que hace que un inversionista extranjero no se decida invertir en un país es la necesidad de contar con fondos para investigación y desarrollo. Hoy día tenemos con instrumentos para realizar más investigación y desarrollo. A todo esto a través del Fondo de Inversiones Estratégicas, donde además CATI es parte de ese fondo en la conformación del comité público-privado que tenemos para la asignación de los recursos. Creemos que los desafíos que tenemos hacia adelante son muy significativos. Creemos que el nuestro es un país que ha avanzado de manera muy relevante, importante. Y para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, tenemos que reconocer cuáles son nuestras falencias. Nuestras falencias están ahí en agregar conocimiento, en darle mayor valor, en aumentar la productividad en nuestros sectores productivos. Pero eso pasa por distintas políticas, algunas de más largo plazo, otras de corto plazo, otras de mediano plazo. No existe una bala de plata. Pasa por un reconocimiento de que como el mercado es el principal asignador de recursos, tenemos que fortalecerlo. Tenemos que dar que la libre competencia sea un sello distintivo de nuestra economía. Y aquí hemos avanzado, hemos construido institucionalidad en la dirección de que los mercados funcionen. Porque la economía, y aquí yo cito una economía como la estadounidense, una economía donde la libre competencia funciona, y funciona fuertemente, en donde los incentivos a innovar están presentes cada día, en donde los incentivos a generar más y mejores productos están presentes cada día. Eso nos permite que se asignen de mejor forma los recursos y aumentar la productividad. Necesitamos tener una economía en donde todos nos sintamos parte. Y eso también genera más productividad. Porque si de nuevo el emprendedor de alguna región de nuestro país es capaz de llevar adelante su idea, es capaz de desarrollarla sobre la base de su esfuerzo, eso fortalece el mercado, fortalece la productividad, fortalece la inclusión en nuestro país. Y por lo tanto nos genera una economía más estable, una economía en donde todos sentimos que somos parte. Y para eso, sin lugar a dudas, que la educación es fundamental. La educación es un elemento central de la estrategia de desarrollo económico de nuestro país. Y por eso la reforma educacional es central en la estrategia de desarrollo. Y también hacerlo con responsabilidad, con una responsabilidad fiscal que ha sido una característica de nuestro país. Por eso la necesidad de generar una reforma tributaria para financiar estos esfuerzos en materia educacional, para no comprometer gastos futuros sin respaldo, porque eso también genera en el futuro inestabilidades, y creo que la situación de Europa así lo demuestra muy claramente, y la situación también de Latinoamérica en el pasado. Nosotros estamos comprometidos con el crecimiento de nuestro país, no solo en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Y creo que esa construcción de compromiso con el país es una construcción en la cual todos tenemos que ser parte, y sin lugar a dudas que la inversión extranjera en esto juega un rol fundamental. Así que todos los esfuerzos nuestros como gobierno van a estar también en fortalecerla. Muchas gracias.